En un pueblo pequeño rodeado de árboles altos, caminos de piedra y jardines llenos de flores que parecían sonreír con el viento, vivía un niño llamado Samuel. Tenía 8 años, ojos curiosos, pasos rápidos y una imaginación tan grande que a veces parecía que llevaba un cielo entero dentro de la cabeza. Samuel era bueno, alegre y siempre quería participar en todo, pero tenía una costumbre que, sin darse cuenta, lo metía en problemas una y otra vez. Casi nunca escuchaba de verdad a los demás. No era que Samuel quisiera portarse mal. En realidad, él creía que sí escuchaba. Cuando su mamá le hablaba, él asentía con la cabeza. Cuando su maestra explicaba algo, él miraba al frente. Cuando sus amigos le contaban cómo se sentían, él respondía rápido con cualquier cosa que se le ocurría. Pero escuchar no siempre es quedarse quieto ni mirar a una persona. Escuchar de verdad es abrir el corazón para entender lo que el otro siente, aunque no lo diga con todas las palabras. Y eso era justamente lo que Samuel todavía no había aprendido. En la escuela, por ejemplo, cuando su amiga Vera llegaba callada, él no notaba la tristeza escondida en sus ojos. Cuando Tomás hablaba muy fuerte, Samuel pensaba que estaba enojado, sin imaginar que a veces gritaba porque en casa nadie lo escuchaba y había aprendido a hablar así para no sentirse invisible. Cuando la maestra Julia sonreía mientras decía que todo estaba bien, Samuel no alcanzaba a ver el cansancio que se escondía detrás de aquella sonrisa suave. Él oía las voces, pero no escuchaba los corazones. Una mañana de lunes, mientras el sol apenas comenzaba a dorar los techos del pueblo, Samuel bajó corriendo a desayunar. Su mamá estaba en la cocina preparando avena con canela y rebanadas de plátano. El aroma era tan rico que llenaba toda la casa, pero la mamá de Samuel se veía un poco distraída. Movía la cuchara despacio y suspiraba sin darse cuenta. Samuel, como siempre, llegó hablando antes de mirar. Mamá, hoy voy a llevar mi barco de madera a la escuela. Lo hice súper rápido ayer. Y seguro será el mejor de todos. Y también voy a jugar con Nico en el recreo. Y luego quiero que me ayudes a hacer una bandera pirata. Su mamá volteó a verlo y le sonrió con ternura. Qué bonito, hijo. Me da gusto que estés emocionado. ¿Verdad que sí? Respondió Samuel, sentándose de inmediato. Ah, y también necesito cartulina azul, pegamento y unas estrellas doradas. Samuel, dijo su mamá con voz tranquila, hoy quizá no pueda ir por las cartulinas en la tarde. Tengo que acompañar a la abuela al médico. Pero Samuel ya estaba pensando en otra cosa. Probó una cucharada de avena y puso cara de sorpresa. Le faltó miel, dijo. ¿Me pones más? Su mamá guardó silencio un instante. Después le acercó el frasco de miel y siguió sirviendo el desayuno. Samuel no lo notó, pero aquella mañana su mamá necesitaba algo más que un sí o un no. Necesitaba que alguien la mirara y le preguntara si estaba preocupada, si necesitaba ayuda, si quería hablar. Samuel terminó de desayunar, tomó su mochila y salió corriendo con tanta prisa que ni siquiera se dio cuenta de que su mamá lo miró desde la puerta con un suspiro suave y cansado. En el camino a la escuela, Samuel vio a su vecina, la señora Elvira, regando unas plantas en macetas de barro. Era una mujer de cabello blanco y manos arrugaditas, pero sus ojos brillaban como si guardaran muchas historias adentro. Samuel siempre la saludaba rápido porque le parecía que hablaba demasiado despacio. Buenos días, Samuel, dijo la señora Elvira. ¿Ya viste cómo floreció la campanilla azul? Samuel miró de reojo la planta y respondió casi sin detenerse. Sí, sí, está bonita. Adiós. La señora Elvira quiso decir algo más, pero el niño ya iba a mitad de la calle persiguiendo una hoja seca que arrastraba el viento. En la escuela, la maestra Julia había preparado una actividad especial. Cada niño debía mostrar un objeto hecho en casa con materiales sencillos y explicar por qué era importante para él. Samuel estaba feliz con su barco de madera. Lo había pintado de rojo, le había puesto una pequeña vela blanca y en la punta había dibujado una estrella. Estaba tan orgulloso que casi no podía esperar su turno. La primera en pasar fue Vera. Ella llevaba una cajita pequeña decorada con flores pintadas a mano. Cuando se puso frente al grupo, respiró hondo y dijo: Yo hice esta caja para guardar cosas que me recuerden momentos bonitos.
Samuel la miró y pensó que era una idea aburrida. Sin esperar a que ella terminara, levantó la mano y soltó. Pero una caja no hace nada. Mi barco sí flota. Algunos niños voltearon. Vera bajó un poco la mirada. No importa si flota, respondió ella bajito. Lo hice porque. Pero Samuel ya estaba sonriendo, convencido de que había dicho algo gracioso. No vio cómo la voz de Vera se hizo más pequeña ni cómo apretó la caja con las manos para no mostrar que sus ojos empezaban a ponerse brillosos. Después pasó Tomás, que llevaba un molino de papel con colores muy vivos. Samuel lo observó y, antes de que Tomás hablara, dijo: Eso parece más un florero que un molino. Varios niños rieron. Tomás frunció la frente y se puso rojo. No es un florero, contestó en tono duro. Mi abuelo me enseñó a hacer molinos antes de que se enfermara. El salón quedó en silencio. Samuel sintió algo raro por un segundo, pero enseguida pensó que no era para tanto. Cuando por fin le tocó su turno, mostró el barco con mucha emoción, esperando aplausos. Los hubo, sí, pero no sonaron como él había imaginado. La maestra Julia lo felicitó por su trabajo, aunque su sonrisa tenía un poquito de tristeza escondida. Al terminar la actividad, la maestra pidió a Samuel que se quedara unos minutos antes del recreo. Él pensó que sería para felicitarlo más, así que se acercó contento. Samuel, dijo la maestra con calma, tu barco es hermoso. Se nota que le pusiste mucho esfuerzo. Gracias, maestra. ¿Verdad que fue el mejor? La maestra lo miró con paciencia. No vine a hablarte de eso. Quiero preguntarte algo. Cuando Vera y Tomás pasaron al frente, ¿escuchaste de verdad lo que estaban tratando de compartir? Samuel se encogió de hombros. Sí. Vera hizo una caja y Tomás un molino. Escuchaste sus palabras, dijo la maestra, pero no su corazón. Samuel frunció el ceño. Aquella frase le pareció extraña. ¿Cómo se escucha un corazón? Los corazones hacen pum pum, nada más. La maestra sonrió un poquito, pero no de burla, sino con dulzura. A veces el corazón habla en silencio. En la manera en que alguien baja la mirada. En una pausa. En la forma en que aprieta las manos. En una sonrisa que intenta ser fuerte. Escuchar el corazón de los demás significa prestar atención a lo que sienten, no solo a lo que dicen. Samuel se quedó pensando, aunque no quería admitir que no entendía del todo. Yo no quise hacerlo sentir mal, murmuró. Lo sé, respondió la maestra. Pero a veces, sin querer, lastimamos cuando no escuchamos con cuidado. Samuel salió al recreo con esa frase dando vueltas en su cabeza, pero pronto el ruido del patio la fue empujando hacia una esquina de su mente. Quiso jugar con Nico, pero Nico estaba amarrándose los zapatos en una banca y parecía molesto. ¿Jugamos carreras?, preguntó Samuel. No quiero, contestó Nico. Ay, siempre dices que sí. No seas aburrido. Te dije que no quiero, repitió Nico, más seco. Samuel se enojó. Pues qué raro eres. Y se fue sin notar que Nico tenía los ojos hinchados, como si hubiera llorado antes de salir al patio. Esa tarde, al regresar a casa, Samuel encontró a su abuela sentada en la sala con una cobijita sobre las piernas. La mamá de Samuel estaba llevando una taza de té. Se veía cansada, pero seguía moviéndose de un lado a otro para atenderlo todo. Hola, abuela, dijo Samuel. Hola, mi niño, respondió ella con una voz suave y un poco débil. ¿Ya fueron al médico? Su mamá asintió. Sí, hijo. ¿Y ya estás mejor, abuela? Bueno, estoy. Mamá, ¿entonces sí me compras las cartulinas mañana?, interrumpió Samuel. Su mamá cerró los ojos un segundo, como quien respira para no perder la paciencia. Samuel, ahora no es momento. El niño hizo una mueca. Pero las necesito. Y tu abuela me necesita a mí, respondió su mamá, esta vez con cansancio más visible. Samuel se quedó callado, sorprendido por el tono. Nunca le gustaba cuando las cosas no salían como esperaba.
Se fue a su cuarto, cruzado de brazos, convencido de que nadie lo entendía. Sin embargo, ya entrada la noche, mientras el viento movía suavemente las cortinas y el pueblo se llenaba de luces tenues, escuchó un sonido bajito que venía del pasillo. Se asomó. Era su mamá, sentada en una silla junto a la puerta del cuarto de la abuela. No estaba llorando fuerte, solo tenía los ojos húmedos y miraba sus manos entrelazadas como si estuviera muy cansada. Samuel sintió un pequeño apretón en el pecho. Quiso acercarse, pero no supo qué decir. Entonces la señora Elvira, la vecina, apareció en su memoria, igual que la maestra Julia con aquella frase rara: escuchaste sus palabras, pero no su corazón. Samuel volvió despacito a su cuarto, se metió a la cama y se quedó despierto un largo rato, mirando el techo y pensando en si él también estaba dejando de escuchar algo importante dentro de su propia casa. A la mañana siguiente, la escuela anunció una visita especial. Todos los niños irían caminando al viejo jardín botánico que estaba al borde del bosque, donde vivía don Anselmo, el cuidador de plantas más sabio del pueblo. Decían que conocía el nombre de cada flor, que podía saber cuando una semilla era feliz solo con tocar la tierra y que tenía un oído tan fino que distinguía el sonido de la lluvia antes de que la primera nube apareciera en el cielo. Samuel se emocionó, porque le encantaban las excursiones, pero más aún porque el jardín botánico tenía un rincón secreto lleno de senderos y estatuas cubiertas de musgo. Cuando el grupo llegó, el lugar parecía salido de un sueño. Había caminos de piedra rodeados de helechos gigantes, árboles antiguos con troncos gruesos y flores tan extrañas que parecían inventadas por las hadas. Don Anselmo los recibió con un sombrero de paja, una barba blanca y una voz serena. Bienvenidos, pequeños. Hoy no solo van a mirar plantas, dijo. Hoy van a aprender a escuchar. Samuel pensó que eso sonaba aburrido. Pero la maestra Julia lo miró de reojo, como si supiera exactamente lo que estaba pensando. Don Anselmo llevó a los niños a una glorieta de madera cubierta por enredaderas. En el centro había una fuente pequeña, y alrededor crecían flores de distintos colores. Entonces señaló una planta muy singular. Tenía hojas redondas, plateadas, y en el centro una flor dorada que parecía guardar luz propia. Esta es la flor del eco del corazón, explicó don Anselmo. No florece para cualquiera. Solo abre sus pétalos por completo frente a quienes saben escuchar de verdad a los demás. Los niños abrieron mucho los ojos. Samuel dio un paso al frente. ¿Y cómo sabemos si alguien sí puede escuchar de verdad? Don Anselmo sonrió. Porque la flor responde. Cuando una persona escucha con atención sincera, la flor brilla más. Cuando alguien oye solo con los oídos, se queda casi dormida. Samuel sintió curiosidad inmediata. Quería probar. Una a una, las niñas y los niños se acercaron a la planta, contando algo o guardando silencio. La flor casi no cambió. Cuando le tocó a Vera, habló muy bajito sobre su cajita de recuerdos y sobre cómo extrañaba las tardes con su papá, que ahora trabajaba lejos y casi no podía verla. La flor tembló un poquito. Todos lo notaron. Cuando pasó Tomás, dijo que había hecho su molino porque su abuelo le enseñó a nunca olvidar las cosas que traen amor, incluso cuando alguien se enferma. La flor brilló un poco más. Samuel quedó sorprendido. Aquello sí era mágico. Ahora tú, dijo don Anselmo. Samuel se acercó y dijo con entusiasmo. Yo hice un barco que flota muy bien y... La flor no hizo nada. El niño se aclaró la garganta. Y soy rápido corriendo y también. Nada. Algunos compañeros se miraron entre sí. Samuel se sintió raro, casi avergonzado. No estás escuchando, dijo don Anselmo con amabilidad. Estás hablando de ti, pero el aprendizaje de hoy no empieza por ser oído. Empieza por aprender a oír a los demás. Samuel bajó la mirada. ¿Y cómo se hace? Don Anselmo tomó una pequeña bolsita de tela verde que colgaba de su cinturón y sacó de ella una semilla transparente, apenas del tamaño de una uña. Te voy a confiar una semilla muy especial. Se llama semilla de escucha verdadera. Deberás llevarla contigo durante 3 días. Pero hay algo importante, solo crecerá si aprendes a escuchar el corazón de 3 personas.
No sus palabras solamente. Su corazón. Si lo logras, la semilla te mostrará algo hermoso. Si no, seguirá siendo solo una semilla dormida. Samuel la recibió con cuidado. Era tibia, como si guardara una chispa de sol adentro. ¿Y cómo sabré si lo estoy haciendo bien?, preguntó. Cuando dejes de pensar primero en responder y empieces a querer comprender, respondió don Anselmo. Cuando tu mirada se vuelva más suave. Cuando notes lo que antes pasaba desapercibido. Cuando alguien se sienta menos solo después de hablar contigo. Samuel guardó la semilla en el bolsillo de su suéter. Por primera vez en mucho tiempo, no tuvo ganas de correr ni de presumir. Solo sintió una mezcla de curiosidad y responsabilidad. Ese mismo día, de regreso a casa, vio a Nico sentado solo frente a una barda, dibujando con una ramita sobre el polvo del suelo. Samuel estuvo a punto de llamarlo para jugar, como siempre, pero entonces recordó la semilla. Caminó despacio y se sentó cerca de él. «Hola», dijo. Nico no respondió de inmediato. «Hola». Samuel miró el dibujo en el piso. Era una casa con una ventana muy grande y una luna arriba. «Está bonita», dijo esta vez sin burlarse. «¿La hiciste tú?». Nico asintió. «Sí». Hubo un silencio. Samuel sintió el impulso de empezar a contar cualquier cosa sobre su barco o sobre la excursión, pero se contuvo. Miró mejor a Nico. Tenía los hombros caídos y la punta del zapato estaba cubierta de tierra, como si llevara un rato dándole golpecitos al suelo. «Ayer te vi triste en el recreo», dijo Samuel con cuidado. «¿Te pasó algo?». Nico siguió rayando el dibujo con la ramita. «Mi papá se fue a trabajar a otra ciudad. Dice que volverá, pero no sé cuándo. Mi mamá trata de estar contenta, pero yo escuché que lloró en la noche. No quería hablar porque si hablo de eso, siento más feo». Samuel sintió un nudo en la garganta. Por primera vez no pensó en decir ya no estés triste ni seguro vuelve pronto ni nada apurado. Solo se quedó ahí, escuchando. «A veces», continuó Nico, «cuando todos juegan y gritan, yo también quiero jugar, pero por dentro me siento como si me faltara algo». Samuel bajó la vista. «Perdón por decirte raro ayer». Nico lo miró sorprendido. «No importa». «Sí importa», respondió Samuel. «No entendí cómo te sentías». El viento pasó suave entre los árboles. En el bolsillo de Samuel, la semilla se entibió un poquito más. Él la tocó discretamente y sintió que ya no estaba tan lisa. Tenía una pequeña grieta de luz. Aquella noche, Samuel ayudó a poner la mesa sin que se lo pidieran. Su mamá lo miró extrañada, pero también agradecida. Durante la cena, la abuela casi no comió. Tenía la mirada cansada y las manos muy quietas. Samuel observó en silencio. Al terminar, mientras su mamá lavaba los platos, Samuel se acercó a la abuela y se sentó a su lado. «Lado». «Abuela», dijo bajito, «te sientes muy mal». Ella lo miró con ternura. «Un poco, mi amor». «¿Te da miedo ir al médico?». La abuela tardó un momento en responder. «Sí, un poquito. Ya estoy grande y a veces el cuerpo se cansa más rápido de lo que una quisiera. Pero lo que más me pesa no es eso». «¿Entonces qué?». La abuela sonrió con tristeza dulce. «Me pesa ver a tu mamá tan preocupada. Ella quiere hacer todo por todos. Te cuida a ti, me cuida a mí, atiende la casa, y casi nunca deja que alguien la cuide a ella». Samuel sintió que las palabras de su abuela entraban despacito, como si tocaran una puerta adentro de él. «Yo no me había dado cuenta», murmuró. «No siempre nos damos cuenta a la primera», respondió la abuela. «El corazón de las personas habla bajito. Hay que acercarse con cariño para oírlo». Samuel se quedó un rato junto a ella. No hizo muchas preguntas. Solo sostuvo su mano arrugadita y escuchó la respiración pausada de la noche. En su bolsillo, la semilla volvió a calentarse. Cuando la sacó más tarde en su cuarto, vio que de la grieta luminosa empezaba a salir un brotecito casi invisible. Al día siguiente, algo cambió en su manera de mirar el mundo.
La señora Elvira ya no parecía solo una vecina lenta, sino una mujer que caminaba con cuidado porque una de sus rodillas le dolía en invierno. El panadero de la esquina, que siempre hablaba rápido, tenía ojeras profundas y bostezaba a escondidas. La maestra Julia sonreía mucho, sí, pero al final del día se quedaba un momento sola junto al escritorio, como si guardara un cansancio que no quería poner sobre los hombros de nadie. Samuel empezó a notar silencios. Pausas. Ojos brillosos. Sonrisas valientes. Gestos pequeños. Y entre más notaba, más comprendía que cada persona llevaba adentro una historia que no siempre se veía por fuera. En la escuela, la maestra organizó una actividad en parejas para preparar un mural del pueblo. Samuel quedó con Vera. Al principio él iba a empezar a decidirlo todo, como siempre, pero se detuvo. Miró la hoja grande y luego a su compañera. ¿Tú cómo quieres hacerlo? Vera lo vio con sorpresa. No sé, pensé en dibujar la plaza con el kiosco y también la tienda de don Rafael. Está bonito, dijo Samuel. ¿Quieres que yo haga los árboles? Vera sonrió un poquito. Sí. Trabajaron en silencio un momento. Luego Samuel dijo. Oye, lo de tu caja, perdón por lo que dije. Vera siguió coloreando el kiosco. Me puse triste, admitió. Porque la hice pensando en mi papá. Él está lejos y casi no puede venir. Quise guardar boletos de cuando vamos al cine y una hoja del parque donde jugamos una vez. Por eso era importante. Samuel tragó saliva. No lo entendí ese día. Ya sé, contestó Vera. A veces hablas rápido. Samuel bajó la cabeza. Estoy tratando de cambiar eso. Vera lo miró y sonrió de verdad esta vez. Se nota. En ese instante, la semilla dentro de su bolsillo dio un latidito cálido, casi como si tuviera vida propia. Samuel supo que aquel era el tercer corazón que estaba aprendiendo a escuchar. Pero aún no se sentía listo para celebrar. Había escuchado tristezas, sí, pero también estaba empezando a comprender algo más grande, que cuando uno escucha con el corazón, ya no puede seguir siendo igual. Porque entonces el dolor de los demás deja de ser un ruido lejano y se convierte en algo que importa. Esa tarde, al salir de la escuela, el cielo se llenó de nubes suaves color durazno. Samuel caminó despacio a casa, con la semilla bien apretada en la mano dentro del bolsillo. Apenas entró, vio a su mamá sentada a la mesa revisando unas recetas médicas y unas cuentas. Se frotaba la frente con cansancio. Samuel se acercó sin hacer ruido. Mamá. Ella levantó la vista. Sí, hijo. Samuel dudó un segundo. Luego preguntó. ¿Tú estás triste? La mamá de Samuel se quedó inmóvil, como si aquella pregunta hubiera abierto una ventanita inesperada. Estoy preocupada, respondió al fin. Un poco cansada también. Samuel se sentó frente a ella. ¿Por la abuela? Sí, por ella, y por varias cosas. A veces quisiera que el día tuviera más horas. Quiero estar pendiente de todo, pero me siento rebasada. Samuel la miró con atención. Esta vez no estaba pensando en sus materiales, ni en sus juegos, ni en lo que él necesitaba. Solo quería entenderla. ¿Te sientes sola? Preguntó. Los ojos de su mamá se humedecieron un poco, pero su sonrisa fue muy suave. A ratos sí. Aunque te tengo a ti y eso me da mucha fuerza. Samuel sintió un huequito de culpa y amor al mismo tiempo. Yo no estaba escuchando, ¿verdad? Su mamá estiró la mano y acarició su cabello. Estabas creciendo. Y todavía estás aprendiendo. Samuel sacó la semilla del bolsillo para verla. Pero ya no era una semilla. En su palma descansaba una diminuta flor transparente con un centro dorado, tan pequeña y luminosa que parecía hecha de gotas de sol. Él abrió mucho los ojos. Mamá, mira. Ella la observó maravillada. ¡Qué hermosa! Samuel recordó entonces la promesa de don Anselmo: si la semilla crecía, le mostraría algo hermoso. Pero todavía no sabía qué era ese algo. Por eso, a la mañana siguiente, antes de entrar a clases,
decidió pasar por el jardín botánico. Don Anselmo estaba podando unas ramas secas cuando lo vio acercarse. «Ya creciste la semilla», dijo, como si lo supiera desde antes. Samuel abrió la mano y mostró la diminuta flor. «Escuché a Nico, a mi abuela, a Vera, y también a mi mamá. Ahora entiendo un poco más. Pero no sé qué se supone que debo ver». Don Anselmo lo invitó a caminar hasta la glorieta donde estaba la flor del eco del corazón. El jardín olía a tierra húmeda y hojas nuevas. Los pájaros cantaban desde las ramas altas como si el aire mismo estuviera contento. «Acércate otra vez a la flor», dijo el anciano. Samuel obedeció. Esta vez no habló de sí mismo. Se quedó quieto pensando en Nico extrañando a su papá, en Vera guardando recuerdos para no sentirse tan lejos, en su abuela tratando de ser valiente, en su mamá sosteniendo tantas cosas a la vez sin quejarse demasiado. Pensó también en Tomás y su abuelo enfermo. En la señora Elvira. En cada persona del pueblo, con sus penas pequeñas y grandes, con sus esfuerzos, con sus silencios. Entonces la flor dorada empezó a abrirse. Primero fue un temblor de luz. Luego los pétalos se desplegaron despacio, como si amaneciera dentro de ellos. Un brillo cálido llenó la glorieta. Samuel sintió que el aire se volvía más suave, más claro. Y en medio de ese resplandor comenzó a escuchar algo extraño y maravilloso. No eran palabras exactamente. Eran como ecos de emociones, una ternura inmensa, una tristeza llevada con paciencia, una esperanza tímida, un cansancio valiente, una alegría escondida esperando compañía. Era como si por un instante pudiera sentir lo que otros sentían, sin que nadie se lo explicara del todo. Samuel respiró hondo. No era un poder para presumir ni un truco mágico. Era una ventana abierta a la verdad sencilla de los demás. Esto es muy grande», susurró. Don Anselmo asintió. Cuando uno aprende a escuchar el corazón ajeno, descubre que todos están luchando alguna batalla, cargando alguna nostalgia o cuidando algún sueño. Y entonces se vuelve más difícil juzgar, burlarse o responder con prisa. Samuel miró la flor abierta. «Yo pensé que escuchar era fácil». «Oír es fácil», respondió el anciano. «Escuchar con el corazón requiere humildad, paciencia y amor». Samuel guardó silencio. Luego preguntó: «¿Y si me vuelvo a equivocar?». Don Anselmo sonrió. «Te vas a volver a equivocar a veces. Todos lo hacemos. Pero ahora ya conoces el camino de regreso, detenerte, mirar, preguntar con cariño y escuchar de verdad». Samuel volvió a la escuela con una calma nueva. No era perfecto de repente. Seguía siendo un niño inquieto, curioso y lleno de energía. Pero ahora, antes de hablar, empezaba a dejar un pequeño espacio para mirar mejor. Y ese pequeño espacio comenzó a cambiar muchas cosas. Cuando Tomás se enojó porque se le rompió una hoja del cuaderno, Samuel no dijo que exagerado. Se acercó y preguntó si quería ayuda. Tomás terminó contándole que su abuelo había pasado una mala noche en el hospital y que por eso se sentía tan sensible. Samuel le compartió sus colores sin hacer ruido. Cuando la señora Elvira volvió a enseñarle una planta, Samuel se detuvo de verdad. Ella le contó que aquella campanilla azul se parecía a la que había en el patio de la casa donde creció de niña. Samuel escuchó y descubrió que la lentitud de la señora Elvira no era aburrida. Era el ritmo de alguien que había aprendido a mirar la vida con paciencia. Cuando Nico se quedó callado durante el recreo, Samuel no lo jaló para jugar enseguida. Se sentó a su lado. A veces hablaron y a veces no. Samuel comprendió que acompañar también es escuchar. Una semana después, la maestra Julia propuso al grupo una actividad distinta. Cada niño debía escribir en una hoja algo que a veces sentía, pero que casi nunca decía en voz alta. Luego pondrían las hojas en una caja y leerían algunas sin decir los nombres, para recordar que todos tienen emociones importantes. Samuel tomó su lápiz y escribió: «A veces hablo rápido porque quiero que me vean, pero luego me doy cuenta de que al hacerlo dejo de ver a los demás». Doblar esa hoja le hizo sentir un cosquilleo de verdad. Era la primera vez que reconocía algo así. Durante la actividad salieron frases como: «A veces extraño a alguien y no sé cómo decirlo», «A veces me da miedo equivocarme»,
A veces sonrío aunque estoy triste, a veces me enojo porque siento que nadie me entiende. El salón entero se fue poniendo más silencioso, más tierno. Nadie se rió. Nadie interrumpió. La maestra Julia miró a sus alumnos con brillo en los ojos. Al final, preguntó: ¿qué aprendimos hoy? Vera levantó la mano. Que muchas veces no sabemos lo que los demás están sintiendo. Tomás agregó: y que por eso hay que hablar con más cuidado. Samuel alzó la mano también. Y que escuchar no es solo esperar nuestro turno para hablar. Es tratar de entender al otro de verdad. La maestra Julia sonrió, y esta vez su sonrisa sí se vio ligera, como si una preocupación menos se hubiera sentado sobre sus hombros. Esa misma tarde, Samuel hizo algo que nunca antes había hecho sin que se lo pidieran. Preparó, con ayuda de la abuela, una pequeña bandeja con té, galletas y una flor del jardín para llevársela a su mamá. La encontró doblando ropa en el cuarto. ¿Qué es esto?, preguntó ella, sorprendida. Una pausa para ti, respondió Samuel muy serio. Su mamá soltó una risa pequeña y hermosa. ¿Una pausa para mí? Sí. Porque creo que a veces haces mucho y casi nadie te pregunta si necesitas descansar. Los ojos de su mamá se llenaron de lágrimas suaves, pero esta vez eran lágrimas de esas que salen cuando algo bueno toca el corazón. Gracias, hijo. Samuel dejó la bandeja sobre la cama y la abrazó. Y en ese abrazo sintió algo nuevo, no solo amor, sino también comprensión. Como si por fin hubiera aprendido a ver un poquito más allá de sí mismo. Pasaron los días y el pueblo comenzó a notar el cambio en Samuel. No porque hablara menos siempre, sino porque ahora sus palabras salían de un lugar más atento. La señora Elvira decía que el niño tenía la mirada más amable. Nico decía que con Samuel ya se podía estar en silencio sin sentirse raro. Vera decía que ahora él dejaba espacio para las historias de los demás. Y la abuela, cuando lo veía sentado junto a ella sin prisas, pensaba que el corazón de su nieto estaba floreciendo igual que las plantas en primavera. Un sábado por la tarde, el pueblo organizó una pequeña feria en la plaza. Había mesas con dulces, música suave, dibujos, tejidos y juegos para los niños. La maestra Julia propuso que los alumnos hicieran un mural grande con una frase sobre lo que habían aprendido ese mes. Todos llevaron pinturas, pinceles y cartulinas. Samuel ayudó a acomodar los materiales, a repartir agua y a limpiar una mesa sin que nadie se lo pidiera. Cuando llegó el momento de escribir la frase del mural, la maestra preguntó: ¿qué mensaje queremos compartir con todo el pueblo? Hubo varias ideas. Ser amables, ayudar a los demás, decir la verdad. Todas eran bonitas. Pero entonces Vera miró a Samuel y levantó la mano. Yo creo que podríamos escribir: escuchar con el corazón también es una forma de amar. La plaza quedó en silencio un segundo. Luego todos sonrieron. Esa es hermosa, dijo la maestra. Samuel sintió calor en el pecho. No porque la frase lo alabara a él, sino porque sabía, de verdad, que era cierta. Entre todos pintaron el mural con letras grandes rodeadas de flores, estrellas y pequeñas casitas del pueblo. Los adultos que pasaban lo leían y se quedaban pensativos. Algunos sonreían. Otros apretaban suavemente la mano de sus hijos. La señora Elvira, al verlo terminado, se llevó una mano al pecho y dijo que era uno de los mensajes más bonitos que habían puesto en la plaza. Cuando el sol comenzó a bajar y el cielo se pintó de naranja y rosa, Samuel se sentó un momento en el borde del kiosco. Desde ahí vio a su mamá hablando tranquila con la abuela, a Nico corriendo detrás de una pelota con menos tristeza en la cara, a Vera mostrando su caja de recuerdos a otra niña que la admiraba de verdad. A Tomás enseñando a girar un molino de papel al viento. Todo parecía sencillo, pero al mismo tiempo precioso. Entonces sintió algo en el bolsillo. Metió la mano y encontró la pequeña flor transparente que había nacido de la semilla. Ya no brillaba tanto como el primer día, pero conservaba una luz tibia y serena. Samuel la sostuvo entre los dedos y comprendió que esa flor no estaba ahí para darle magia, sino para recordarle lo que había aprendido, que cada corazón guarda cosas que merecen cuidado. Esa noche, antes de dormir, Samuel fue al cuarto de la abuela a darle un beso.
Luego pasó con su mamá, que estaba cerrando las cortinas. Mamá, dijo. Sí, amor. Creo que antes yo escuchaba solo para contestar. Pero ahora quiero escuchar para comprender. Su mamá lo abrazó y le besó la frente. Y eso, hijo mío, te hará un niño muy especial. ¿Especial como un mago? Más que eso, respondió ella. Especial como alguien que sabe cuidar a los demás. Samuel sonrió. Después fue a su cuarto, se acomodó entre las sábanas y dejó la flor sobre su mesa de noche. La luna entraba por la ventana dibujando una línea plateada en el piso. Afuera, el pueblo descansaba. Adentro, Samuel pensó en todo lo que había pasado, en la caja de Vera, en el molino de Tomás, en la tristeza de Nico, en las manos cansadas de su mamá, en la voz suave de la abuela. En la flor dorada del jardín y en don Anselmo diciendo que el corazón habla bajito. Antes de cerrar los ojos, Samuel se hizo una promesa silenciosa: seguir aprendiendo a escuchar, incluso cuando le costara, incluso cuando tuviera ganas de hablar primero, incluso cuando no entendiera todo de inmediato. Porque ahora sabía que escuchar con el corazón podía aliviar soledades, evitar heridas, hacer que alguien se sintiera visto y convertir un día común en un refugio cálido para otra persona. Y desde esa noche, aunque siguió siendo travieso, soñador y lleno de preguntas, Samuel ya no caminó por el mundo del mismo modo. Aprendió a mirar los ojos antes que las apariencias, a notar los silencios antes de llenar el aire con su voz, a preguntar ¿estás bien? Con interés verdadero, a quedarse cerca cuando alguien necesitaba compañía, a no burlarse de lo que no entendía y a recordar que todos, absolutamente todos, tienen un corazón que late con alegrías, miedos, recuerdos, heridas y esperanzas. Dicen que la flor del eco del corazón volvió a abrirse muchas veces en el jardín botánico, pero solo cuando Samuel pasaba por ahí después de haber tenido un gesto sincero con alguien. Don Anselmo, desde lejos, sonreía al verlo crecer. La maestra Julia se sentía orgullosa. Su mamá encontraba más consuelo en las pequeñas ayudas del día. La abuela descansaba mejor al saber que el niño no solo estaba creciendo en altura, sino también en ternura. Y Samuel, sin darse cuenta, empezó a hacer del pueblo un lugar un poquito más amable, simplemente porque había aprendido algo que cambia la vida de quien lo descubre. Que escuchar el corazón de los demás es una de las formas más bonitas de sembrar amor. Y colorín colorado, este cuento nos ha enseñado algo dorado, que muchas personas sonríen aunque estén cansadas, que algunas guardan tristezas en silencio, que otras esperan ser comprendidas sin saber cómo pedirlo. Y que cuando abrimos el corazón para escuchar de verdad, podemos regalar consuelo, compañía y cariño. Porque oír es fácil, pero escuchar con amor es un acto de bondad que puede iluminar la vida de alguien más. Moraleja. Antes de hablar, antes de juzgar y antes de responder rápido, vale la pena detenernos un poquito y escuchar con el corazón. Porque cuando aprendemos a sentir lo que otros necesitan, nos volvemos más amables, más sabios y más humanos. Escuchar a los demás también es una manera de quererlos. Y así termina esta hermosa historia, pequeños y grandes corazones. Gracias por quedarte hasta el final y por compartir este momento tan especial conmigo. Si este cuento te gustó, te dejó una enseñanza bonita o tocó tu corazón, regálame un like para que más niños y familias puedan encontrar historias llenas de amor y valores. Y no olvides suscribirte a Patti Cuentos Mágicos para que podamos seguir creando juntos muchos más cuentos maravillosos, llenos de ternura, imaginación y aprendizajes hermosos. Nos vemos en el próximo cuento mágico.